Amén. Así que usted no se moleste cuando sus hijos los presionen, hermano. Tenemos tanta malformación de carácter en los hipotes que es difícil, pero es la enseñanza de la casa. Y eso nos está haciendo muchísimo daño, porque esa son la sociedad que va a seguirnos a nosotros. Y están muy mal educados y necesitamos educarlos bien. ¿Dicen amén? Bien, ¿estamos listos? ¿Me avisa? Bien, está listo. Dice la palabra de Dios, libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 40. Dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Puede sentarse, por favor. Vete, tu culpa ha sido perdonada. Este es el tema de esta mañana. La verdad del Evangelio también se evidencia en el testimonio de las vidas transformadas. El relato de la profunda transformación del apóstol San Pablo, el fariseo celoso, perseguidor de los cristianos, cambiado en el misionero apostólico que ha llevado directa o indirectamente a cambiar millones de vidas a través de los siglos. Pero tenemos también el cambio dramático de la vida de un odioso recaudador de impuestos llamado Mateo. Fue inmediatamente obvio para quienes asistieron a la invitación de honor que también Lucas registra en el capítulo 5, versículo 27, que Mateo invita a Jesús a poder comer en su casa. Y es una de las conversiones maravillosas, una asombrosa transformación total en la vida de Zaqueo como jefe de los publicanos. La vida de Mateo era una vida difícil por lo que él representaba en Israel. Supervisaba a varios recaudadores de impuestos como Mateo y por consiguiente era aún más despreciado, pero su vida cambió para siempre el día que Jesús pasó por ahí. Fue una vida extraordinariamente convertida. Una vida transformada por el poder de la palabra, y es que de eso se trata el Evangelio, de poder generar evidencias de transformación en la vida de los seguidores de Cristo. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Porque ¿saben ustedes que hay falsas conversiones? De hecho, la Escritura dice que hay falsas conversiones. Porque no hay una evidencia, un fruto de fe. Pero aquí está hablando de hombres que fueron transformados. El arrepentimiento humilde es la única respuesta aceptable al Evangelio según Cristo. Jesús rechazó a aquellos que no confesaban sus pecados, como el joven rico. Pero alcanza con gracia a quienes como Zaqueo admiten que son pecadores y buscan la liberación. Cuanto peor es el pecador, más maravillosamente se revela la gracia de Cristo en ese pecador. Cuán malo era usted, cuán malo era yo. Pero la gracia de Cristo
se revela maravillosamente en cada una de nuestras vidas. Entrando en la lectura de hoy, la característica principal de este pasaje a primera vista parece ser la transformación de una mujer pecadora. Pero ella fue el elemento de la historia en la cual se enfoca la evangelización de Cristo sobre un fariseo. Jesús utilizó el testimonio de esta mujer para que todos vieran el poder y la verdad del evangelio. Dios va a utilizar el testimonio tuyo para que otros vean el poder y la verdad del evangelio. Por eso es que el evangelio es vidas cambiadas, vidas transformadas. Una cosa es asistir a una iglesia todos los domingos, otra cosa es dar testimonio de una vida cambiada. Y mire lo que viene. Irónicamente, Jesús utilizó y demostró su poder para perdonar pecados y transformar vidas usando la misma clase de personas que los fariseos despreciaban. Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que Jesús vino para salvar a los perdidos. Este versículo resume la obra de Cristo en términos claramente aplicables para toda persona. Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En el inicio de la historia, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. En cierta medida nos puede impresionar que un fariseo invite a Jesús a su casa. Era algo que no cuadraba en la cultura judía. De hecho, déjeme decirle, cada vez que Jesús se encontró con los fariseos, sea en público o sea en privado, siempre los atacó directamente. Amén. Jesús siempre iba y confrontaba con los religiosos de la ley. Si tú eres un asiduo lector de la Escritura, encontrarás que cada conversación con los fariseos fue un ataque directo y frontal para ellos de parte de Cristo. Por eso es que hay un lado de Cristo que muchas veces no conocemos. Todos hablamos del amor de Jesús y qué bueno es amor. Jesús es amor, pero cuando se trataba de confrontar la falsa teología de los fariseos, Cristo los acuñaba muy bien. Entonces el fariseo le hace una invitación a Jesús a comer a su casa. Pero este fariseo no tenía un interés personal en Jesús. Al igual que los demás fariseos, creía que Jesús era un blasfemo que se tomaba el derecho de perdonar pecados que únicamente ellos creían que solo Dios podía perdonarlos. Lucas capítulo 5 versículo 21 dice: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos autoproclamados guardianes de la religión legalista, externa y ritualista odiaban el mensaje de Jesús. Odiaban el mensaje de la gracia, el mensaje del arrepentimiento y el mensaje del perdón, y odiaban que Jesús se sentara
con los fariseos, que hablara con las prostitutas y con los recaudadores de impuestos. La religión nos puede cegar. La religión lo que hace es cegar el entendimiento, pero Cristo, dando un ejemplo maravilloso de lo que Él había venido a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también lo odiaban porque con moralidad le reprendía su hipócrita arrogancia moral. Vaya por favor a Mateo capítulo 23, mire lo que dice la Escritura. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Versículo 5. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando, hermanos? De los fariseos. Entonces, cuando ellos se sentían reprendidos, odiaban más a Jesús. Ellos se habían dedicado a buscar evidencias contra Jesús. Y esta invitación a Jesús era parte de ese proceso de reunir pruebas. Y ningún fariseo que se respetara a sí mismo tendría alguna forma de una relación con un blasfemo, a no ser para dañarle. Era imposible que un fariseo llevara a Jesús con buenas intenciones a comer a su casa. La intención del fariseo era encontrar una evidencia más para deshonrar a Jesús. Jesús, desde luego, sabía el motivo porque este hombre lo estaba invitando. Jesús entendió que el fariseo era un hipócrita y que sus intenciones hacia él eran perversas. Sin embargo, Jesús se acercó cortésmente a este pecador y la historia gira en dos personajes: la mujer pecadora y el hombre que se creía justo. Como punto número 1, vea la mujer pecadora. Lucas capítulo 7, versículo 37 dice: entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. He aquí, hace una referencia a algo impactante que estaba a punto de suceder ahí.
Y lo asombroso era que esta mujer era conocida en la ciudad como una pecadora, un término dado a los individuos más despreciados en la cultura judía. Con toda probabilidad era una prostituta, una adúltera profesional, una impura que vivía en una existencia pecaminosa a la vista de todo el mundo. ¡Qué cuadro! ¿Y sabe por qué era el asombro de esta mujer en la casa de un fariseo? Porque según la ley, esta mujer era impura y no podía acercarse a los fariseos ni a toda la élite religiosa de Israel. Y meditaba mientras desarrollaba este sermón, ¿cómo es posible que el fariseo no vio a esta mujer entrar a su casa? Porque si el fariseo se da cuenta, en ese mismo momento la manda a sacar porque estaba contaminando su casa. Al darse cuenta esta mujer que Jesús está a la mesa en la casa de Simón el fariseo, la mujer decide ir y llega con un frasco de alabastro con perfume. La mujer deseaba ungir a Jesús con perfume. El alabastro ese le hace tanto énfasis la escritura porque era de un material traído de Egipto como de mármol, que era un depósito exclusivo para poner un perfume muy caro. Esa mujer sabía quién era Jesús. La mujer deseaba ungirlo en lugar del más común y menos costoso aceite de oliva usado para tales situaciones. La mujer pecadora decide llevar lo mejor para Jesús. Y a la espera de su oportunidad se ubicó detrás del maestro. No la reconocieron de inmediato y de repente la abrumó la emoción y empezó a llorar, postrada a los pies de Jesús. Y comenzó a regar los pies de Jesús y los enjuagaba ¿con qué dice la Biblia? Con sus cabellos. Escúcheme bien lo que quiero enseñar. En esta cultura, lavar los pies de una persona se consideraba desgradante. Algo que hacían los esclavos de más baja categoría. Y esa mujer empieza a hacer lo que ella había dispuesto en su corazón, pero lo que más había sorprendido a los espectadores era que se había soltado el cabello, y para una mujer judía hacer eso, soltarse el cabello era indecente e inmoral. Estamos hablando de un tiempo de la cultura en ese momento. Pero no le importó la vergüenza que tenía que enfrentar. Era una violación grave a la decencia. Después de terminar, la mujer besaba los pies de Jesús. Que la mujer besara los pies de Jesús era aún más sorprendente. Muestra de afecto, y sin esperar hizo lo que había llegado a hacer y ungía los pies del Señor con el perfume. Según Marcos capítulo 14 versículo 5,
podría costar 300 denarios ese perfume, o sea, el sueldo de todo un año de un obrero. ¿Cuánto valía el perfume? El sueldo de un año de un obrero en ese tiempo. ¿Qué hubiesen dicho ustedes? Esta mujer está loca. Amén. ¿Qué hubiese pensado usted? ¡Qué amor el de esa mujer! Esta fue una demostración asombrosa de honra dada a Jesús en medio de aquellos que solo buscaban deshonrarlo. En la casa del fariseo, la más pecadora de las pecadoras estaba honrando al Señor. Extraordinario. En medio que todos buscaban encontrar una falta en Jesús, la mujer buscó la manera de honrar al Señor. ¡Qué maravilloso! Como punto número 2, quiero pasar a este hombre que se creía justo. Las acciones de la mujer pudieron haber dado a Jesús una imagen muy mala. El fariseo sacó su conclusión y la conclusión fue que él creyó que Jesús en esa condición estaba actuando de una manera ignorante. Fíjese lo que el fariseo estaba pensando. Sin embargo, eso probaba que Jesús no era quien decía ser. Razonó. Váyase a Lucas capítulo 7, versículo 39 y dice: dijo si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, el fariseo, en medio de que la mujer estaba mostrando su amor por Cristo, él estaba pensando, y pobrecito, este que dice que es profeta, no sabe el calibre de pecadora que es la mujer que lo está tocando. Eso era lo que estaba pensando el fariseo. Porque hay veces que nos volvemos tan religiosos, terriblemente religiosos. Cuidado con la religión. Y el fariseo empezó a decirse en su mente: no es quien dice ser, porque si no ya hubiese conocido quién lo está tocando. El fariseo se encontraba disgustado por esa escena que estaba sucediendo en su propia casa, y también le satisfacía la ignorancia de Jesús, su creencia que Jesús no sabía que esa mujer era una pecadora. Mire las palabras de Jesús al fariseo. En una escena anterior, vaya hacia Lucas capítulo 5, versículo 22. En una escena anterior Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Jesús conocía los pensamientos del fariseo. Amén, hermanos. Jesús los conocía. Y le dijo una sencilla parábola. Volvamos a Lucas capítulo 7 para demostrar lo que estaba sucediendo en sus propias narices. Lucas capítulo 7, versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos
Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. El acreedor tuvo misericordia de los dos. ¡Qué misericordia! Mire la parábola que le está presentando Cristo al fariseo y a todos los recaudadores que estaban sentados en esa mesa, incluyendo la mujer pecadora. Y no teniendo ellos con qué pagarle, le perdonó a ambos la deuda. Entonces el Señor llegó a lo importante de su ejemplo y le dice a Simón, dime cuál de ellos amará más al perdonador o al acreedor, a quien les perdonó mucho. ¿Qué contestan ustedes? ¿Quién va a amar más? Ah, sí, si es que a vos 50 es que te perdonaron, le dice, lo mío era bastante. ¿Cuánto le ha perdonado Dios a usted? La pregunta sigue en pie. Simón, saca tu juicio y dime, ¿a quién amará más? Y dijimos que la evidencia de una vida cambiada tiene que dar frutos. Y ese fruto es traducido a mayor perdón, mayor amor. A mayor perdón, mayor servicio. ¡Qué extraordinario ejemplo! Entonces, pienso, le dice Simón, que aquel a quien perdonó más, y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. El principio era simple y evidente. A quien se le perdona más, amará más al perdonador. Gran amor viene de gran perdón. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Nos ha perdonado Cristo mucho? Oh, muchísimo. ¿Qué parábola para deshacer el fundamento de un fariseo? Más de 600 reglas que ellos le habían impuesto al pueblo. Y Jesús le dice en Mateo, que acabamos de leer, que ellos ponían cargas a la gente que ni ellos levantaban un dedo para poder hacerlas, ellos mismos. La religión nos ciega, pero Cristo nos da vida. El evangelio no es para subyugar a las personas. El evangelio es lo contrario, es para hacerlos libres. Y aquí vemos un ejemplo extraordinario. Y vuelto a la mujer, Jesús aplicó el principio ilustrado en la palabra, tanto a ella como a Simón el fariseo. Vayámonos a Lucas 7:44. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Espérenme, ¿dónde estaba Jesús? En la casa de un fariseo. Y la mujer que él creía como impura le estaba dando una cátedra de cómo el amor es mostrado cuando ha recibido abundante perdón. La delicadeza de esta mujer con el Señor es como el espejo donde se reflejan con más claridad las faltas de hospitalidad. La demostración de amor de esta mujer por Cristo brinda clara evidencia de la vida transformada de la mujer que amó mucho porque se le había perdonado mucho. Te lo voy a poner al buen salvadoreño. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano Misael? O sea que Simón había ofendido al Señor. El fariseo había ofendido a Jesús al no ofrecer la cortesía normal de proporcionarle agua para los pies, saludarlo con el beso acostumbrado. ¿Qué reproche haría Jesús de ti o de mí si hacemos igual que el fariseo? Conoces muy bien la Escritura. Cantas muy bonito, predicas muy bien, enseñas perfectamente. Pero ¿qué reproche le hacemos al Señor cuando con nuestra falta de evidencia, nuestra falta de un buen testimonio, está declarando que no ha habido un cambio en nuestro corazón? Wow. En buen salvadoreño, ¿qué pedrada le estaba tirando Cristo al fariseo? Simón ofendió a Jesús. Lucas capítulo 7 versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. Y desvalorizamos lo que Cristo hace en nuestra vida. Y desvalorizamos lo que alguien puede hacer. Porque a quien se le perdona poco, poco ama. Indica que la mujer ya había recibido perdón antes que llegara ahí ese día. Ojo con esto, por favor. Indica que la mujer, antes de haber entrado ese día en la casa del fariseo, ella ya había tenido un encuentro, ya había sido transformada y estaba dando evidencia de su testimonio. Hermano. Y fue la oportunidad que tuvo para mostrar su agradecimiento y amor a aquel que misericordiosamente la había perdonado. La transformación fue evidente para los que estaban juntos, sentados en esa mesa con Cristo, y comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? O sea, empezó el murmullo entre los recaudadores: ¿y qué se cree para perdonar pecados? Quiero finalizar con el punto número 3. Gran amor por gran perdón. Lucas capítulo 7, versículo 50. Las palabras finales de Cristo le dice: tu fe te ha salvado.
¿Cómo le dijo? Ve en paz. Oh, ¡qué palabras! ¿Y quiénes eran la audiencia que tenía Cristo ahí? Los fariseos y los recaudadores y algo otros más. A ti, mujer que amas mucho, guarda tu fe como tu perfume, recoge la paz de tu corazón con tus lágrimas y huye de las miradas indiscretas. Y vete a gozar de la alegría del perdón y de la dulzura de la misericordia divina. La religión esclaviza, pero Cristo da vida. Mujer, le está diciendo Cristo en buen salvadoreño, mujer, hoy has nacido de nuevo. Ahora, la Escritura no dice más de lo que los espectadores estaban ahí, pero mi imaginación me lleva a pensar, ¿qué habrá dicho el fariseo y qué habrán dicho los recaudadores cuando Cristo le está diciendo, mujer, vete en paz? Porque ellos esperaban que Cristo la condenara, porque ellos esperaban que Cristo la avergonzara, porque ellos esperaban que Cristo la denigrara. Y Cristo le dice, vete en paz. Mujer, hoy has sido nacida a una nueva vida. Jesús sabe y valora exactamente cuánto has querido. Él sabe cuán grande o cuán pequeñas son nuestros pecados. Vete, mujer, considerada por todos pecadora, estás libre de tu angustia, libre de tu dolor. Libre de estos hombres que te criticaban y quizás en secreto te utilizaban, pero ahora vete en paz. ¡Qué palabras! Tu carga ha sido quitada. Me pregunto cómo quedó Simón el fariseo y todos los recaudadores ese día. Esta es una lección para ayudar a todos los fariseos de todos los tiempos a convertirnos, que la misericordia de Dios sea conocida y amada por todos. Wow. El amor de los creyentes por Jesús es el testimonio más poderoso hacia un mundo perdido. Vengan de pie, por favor, esta mañana. El testimonio de amor de un creyente por Jesús será la luz que brille en un mundo tan perdido como este. Posiblemente alguien está ahí y dice, hermano Misael, mi carga es grande, a mí Dios no me puede perdonar. Tu culpa puede ser perdonada en esta misma hora. ¿Y qué debe de hacer? La salvación es por fe. ¿Y qué debe de hacer? Simplemente humillarse delante de Dios como esta mujer, y tu carga puede ser quitada en esta misma hora. Lanza tu alma sobre el Cordero. La religión te juzga, Cristo te absuelve. Y ese es el maravilloso perdón que ofrece el Evangelio de Jesucristo. Esa es la gracia. Cristo te puede decir a ti que estás hoy en el templo, sin Cristo, sin perdón, puede decir las mismas palabras que le dijo a aquella mujer. Vete en paz esta mañana. Vete sin carga en tu corazón esta mañana. Y tú que estás ahí, puedes ser libre de tu carga esta mañana. Repite conmigo esta oración. Si tú le vas a entregar tu vida a Cristo y depositar todo tu pecado delante de Él, dile: Señor Jesús,
Esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que te he ofendido, pero hoy me arrepiento de toda mi maldad. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús. Amén. Padre.